Vamos a seguir hablando entonces del caso de Paloma y Josué. Hace bastante que no les traigo una actualización de este caso porque bueno, ya no salen tantas noticias, pero como les dije, cada tanto vamos a estar haciendo un video para mantener el caso lo más vivo posible. No obstante, en este tiempo que pasó, sí sucedió algo extremadamente importante. Y es que por fin llegaron los resultados de ese tercer perfil genético que se encontró en la escena del crimen y que podría hacer avanzar muchísimo el caso porque tranquilamente podría ser el ADN del culpable. Ya les voy a estar contando cuáles fueron los resultados de ese ADN, pero antes les voy a comentar otras novedades. ¿Se acuerdan ustedes de que Carlos Diegues, el abogado de la familia de Josué, estaba por enfrentarse a un juicio? Porque para refrescar la memoria, recordemos que el primer fiscal que tomó el caso de Paloma y Josué, que después renunció, lo acusó a Diegues de haberlo amenazado para que siga una línea de investigación que él quería. No obstante, el fiscal Bustos Rivas no estuvo de acuerdo con eso, por ende tomó la decisión de dejar el caso y además denunciar a Diegues por esa amenaza. Al principio lo sobreseyeron a él, pero después el juez decidió eliminar ese sobreseimiento y avanzar con el juicio. Ahora se sabe que el día 17 de septiembre hubo una audiencia de presentación de pruebas en contra de Diegues. Hay personas que están del lado de Diegues, que dicen que él es inocente, y otras que comentan que no, que para ellos sí es culpable y tiene que pagar por lo que hizo. Por acá, esta página llamada agencialabarriada.org está muy a favor de Diegues, ya que pone como el título "Comienza el vergonzoso juicio a Carlos Diegues", y dice lo siguiente: Hernán Bustos Rivas, el fiscal que les comentaba, es un ex policía bonaerense que llegó al cargo de la mano de Luis Genoud, algo así, y fue clave en varias causas para garantizar la protección del poder político local. Se jubiló apresuradamente, acechado por numerosas denuncias en la procuración bonaerense. Esto era algo que hablamos en una de las actualizaciones, porque se decía que Bustos Rivas buscaba cómo jubilarse rápido justamente para garantizarse ya esa jubilación y que no lo terminen echando o algo así como fiscal, porque aparentemente tenía estas denuncias, ¿no? Ya por otros casos anteriores. Y entonces dice, fue condenado por la Cámara Civil y Comercial de La Plata por no garantizar los alimentos a sus propias hijas. Yo de esto la verdad no tengo idea, simplemente les estoy leyendo las fuentes. Tampoco estoy de ningún lado al 100% en sí. Por ahora siento que cualquiera de las dos partes puede tener como la razón. Además, su expareja hizo públicos los hechos de violencia que debió soportar por parte del ex funcionario judicial. Bueno, igual esto en sí no tiene mucha relación con el caso y tampoco sabemos si es verdad. ¿Cuál es el motivo, dice entonces, por el cual estos funcionarios judiciales llevan a juicio al doctor Carlos Diegues? El doctor Carlos Diegues se animó a patrocinar las causas más emblemáticas que pusieron en la mira al poder político, judicial, policial y empresario de nuestra ciudad. Representa a las familias de Josué Salvatierra, Nahuel Sanabria, el bebé fallecido en el hogar de Norma Delphi y de Lautaro Morelo. Esas luchas son imperdonables para las tramas de ilegalidad que cruzan nuestra ciudad. La verdad, a estos dos casos que mencionan aquí, además del de Paloma y Josué, no los conozco, por ende no puedo hacer ningún comentario sobre eso. Pero termina la nota esta página diciendo: el juicio a Carlos Diegues es un escándalo y la población debe repudiar ese circo judicial. Como sabemos, además, Carlos Diegues desde un principio como que trató de llevar un poco la investigación hacia el lado medio que estar en contra de los padres de Paloma. No es lo único malo que se cree que hizo esto de supuestamente amenazar al fiscal. El juicio sí es por eso. Pero por otro lado se habló de que él habría como presentado una serie de pruebas falsas en algunos programas de televisión para que la opinión pública vaya justamente en contra de los padres de Paloma, como por ejemplo el hecho de que era Santiago, el hermano de Paloma, el que fue visto en una cámara de seguridad andando en bicicleta antes del crimen en un área muy cerca del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Nunca se supo si esto era verdad, era mentira, si eran pruebas falsas, si fueron ellos los que las intentaron plantar, ni nada de eso. Fueron cosas que se fueron hablando, pero bueno, yo las tengo que comentar porque siempre trato de que tengamos la visión como más objetiva posible de todo esto que estuvo pasando. Tampoco se tiene conocimiento de si es real, como les decía, lo de esta amenaza o no. Vamos a ver qué pasa aquí en la justicia y bueno, por ahí se pueden esclarecer un poco las cosas después de eso.
Vamos a pasar entonces a lo más importante que estuvo pasando con este caso, y es que llegó finalmente el resultado del estudio a ese tercer perfil genético de ADN que fue encontrado en la escena del crimen de Paloma y Josué. Lamentablemente no tengo buenas noticias para darles, porque se develó que no se hallaron rastros de un tercer ADN a la final. Se dice que las muestras analizadas, que incluían un preservativo secuestrado, de ahí de la escena del crimen, solo arrojaron material genético a la final de Paloma y Josué, no de una tercera persona. Es decir, que estuvimos esperando todo este tiempo al pedo, porque no había un tercer perfil a la final. Aníbal Osorio, el ex abogado del padre de Paloma, quien creo sigue todavía trabajando para la madre de ella, comentó lo siguiente: en todas las muestras de las evidencias analizadas solo se obtuvieron rastros de ADN de Paloma y Josué. No obstante, según Osorio, esto de todos modos puede significar un cierto avance para la investigación, ya que cree que conforme al resultado de las autopsias, sumado a la posición final de los cadáveres y ahora a este resultado de este perfil genético, piensa que se puede afirmar ya que las dos víctimas fueron atacadas de una forma totalmente sorpresiva. Como fue hallado, que no me gusta decir esto, pero bueno, como fue hallado un preservativo con ADN de Paloma y Josué, se tiene la teoría ahora de que ellos dos estaban teniendo un momento íntimo y que fue ahí cuando fueron atacados. Como les decía, de una forma totalmente sorpresiva, en una situación de extrema vulnerabilidad y sin por ende poder reaccionar ante sus agresores. Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, se pronunció luego de que aparecieron estos resultados de ADN y dijo lo siguiente: una noticia así es devastadora y dolorosa para nuestra familia, pero al mismo tiempo confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio. Los asesinos de los chicos eran personas que sabían perfectamente lo que hacían, cómo lo hacían y cómo no dejar rastro. No fueron dos perejiles que pasaban por ahí a drogarse y de repente les nació matar a dos criaturas. Tampoco fue un simple robo. Si fuese un robo seguido de muerte, habría ADN de sobra para trabajar sobre eso. Pero como verán, no hay. Los asesinos de Paloma y Josué eran personas con conocimientos amplios en lo que hacían y cómo lo hacían. Nadie me va a sacar de la cabeza que eso estuvo planeado. Y sí, la realidad es que tiene bastante sentido, porque si hubiera sido algo así espontáneo del momento que una fisura llegaron y que no sé qué, obviamente habrían dejado ADN. No me pueden decir que tuvieron tanto cuidado como para no dejar ningún rastro. Si fue algo hecho tan así nomás, tan a las apuradas y por dos personas super X que quizás no tienen ni idea de cómo ocultar un crimen. Y no sé si después incluso hasta buscaron a propósito sabotear todo, porque como sabemos la escena del crimen no se cuidó correctamente, se contaminó muchísimo y así se perdieron pruebas. Pero bueno, oh casualidad que cuando sucedió ahora el triple crimen, ahí también en Florencio Varela, el crimen de Brenda Lara y Morena, tampoco se cuidó la escena del crimen en los primeros días, porque ya se sabe que como por 2 días, no sé qué, estuvo esa casa abierta para que cualquier persona ingrese y haga lo que sea. Hasta se dice que sí hubo personas que entraron. No sería la primera vez, digamos, que la policía bonaerense no cuida las escenas del crimen correctamente. Ni aquí, ni allá, ni en la China, digamos. O sea, a veces suele pasar que las escenas del crimen no se aíslan, no se cuidan correctamente. Y sabemos que es demasiado importante que se trate de mantener a la misma tal cual como en el momento en el cual se cometió el acto. Y por ende tiene que existir la menor contaminación posible. En el caso de Paloma y Josué se perdieron muchísimas pruebas y la única que teníamos lamentablemente no existe. No hay un tercer perfil genético a la final que pueda ser comparado con nadie. Sí es interesante igual pensar esto de que muchos intentaron atribuir el crimen a una situación de narcomenudeo y que después, mucho tiempo después, Omar, el padre de Paloma, salió a decir que él había denunciado a unos narcos de la zona y que quizás buscaron vengarse de él. Teniendo en cuenta lo que pasó ahora con el triple crimen, puede llegar a tener más sentido esta hipótesis, pero
Bueno, no se sabe si lo que dijo Omar es verdad. Él al principio no dijo nada, sino que recién después de varios meses intentó hacer que la investigación vaya un poco por ese lado. Pero volviendo a hablar del tema del triple crimen de Florencio Varela, quien comentó sobre esto fue también Julieta Salvatierra, la hermana de Josué. Y en su Facebook puso lo siguiente: me acuerdo que el día que compartí la imagen de las chicas desaparecidas, una persona me dijo, ¿para qué la vas a compartir si nosotros somos de Varela? 2 días después encontraron los cuerpos de las chicas en Florencio Varela, justamente, la mismísima tierra de nadie. Claro, aquí le dijeron como, ¿para qué vas a compartir eso si sucedió la desaparición en otra zona de donde nosotros no somos? Y oh casualidad, después los cuerpos aparecieron ahí en Varela, de donde son ellos, los familiares de Josué. Mi más sentido pésame a las 3 familias y muchísimas fuerzas. Nadie merece que lo maten y nada justifica nada. Basta de justificar asesinos y culpar a las víctimas, porque está lleno de gente que sigue repitiendo lo mismo. Quien mal anda, mal acaba, sin conocer absolutamente nada de las chicas. Y en eso tiene razón. No sabemos nada de estas familias para opinar. Lo importante es que asesinaron a 3 chicas que no tenían por qué ser asesinadas. Pero parece que mucha gente se enfoca más en culparlas a ellas que en señalar a los verdaderos responsables. Esto es un poco lo que estuvo pasando durante el último tiempo con respecto al caso de Paloma y Josué. Bueno, malas noticias, la verdad. Sí, bueno, podemos pensar, como decía Osorio, que eso ayuda a armar una hipótesis más sólida sobre lo que pasó. No obstante, ese ADN que pensábamos podría llegar a indicar, no sé, a alguna persona, podría ser comparado con sospechosos o lo que sea, lamentablemente no existe. Vamos a ver en los siguientes meses qué sucede, si avanza algo en esta investigación o no, pero bueno, no puede ser que quede esto como si nada, ¿no? Que estos chicos tan jóvenes se queden sin justicia, así que esperemos que en los siguientes meses, como les decía, esta causa avance aunque sea un poco. Vamos a seguir hablando entonces del caso de Paloma y Josué, ya que tenemos actualización por fin de este caso que tanto seguimos en el canal. Yo les dije que siempre voy a tratar de estar trayéndoles actualizaciones por más de que pase un mes, varias semanas o lo que sea sobre este caso, porque no lo quiero abandonar. Obviamente no se puede hablar de él de una forma tan constante como antes porque, bueno, básicamente no hay muchos avances, pero siempre que pase algo relevante, importante o algo en sí, se los voy a estar trayendo. ¿Y qué estuvo pasando recientemente? Resulta que Omar Gallardo, el padre de Paloma, se presentó en estos días a declarar y en base a eso después fue a declarar un policía. Sí, vamos por partes. Está un poco complicada la información de entender, como que hay varias versiones, pero yo les voy a estar comentando, bueno, más o menos qué fue lo que yo entendí. No obstante, si ustedes sacan otras conclusiones o entienden otra cosa, son bienvenidos a dejarlo en los comentarios, obviamente. Resultó ser que el día 7 de octubre, hace bastante ya, Omar Gallardo se presenta a declarar en relación a este caso con una supuesta nueva línea de investigación basada en que quizás el crimen de su hija y de Josué pudo haber sido un ajuste de cuentas en su contra. Omar, según se dice, comentó lo siguiente: me la pusieron porque le aportaba datos sobre venta de drogas a la policía. Esto es algo de lo cual Omar ya estuvo hablando hace un par de meses. Él decía que supuestamente había hecho una serie de denuncias y demás porque tenía conocimientos, bueno, de estos temas relacionados con las drogas, la venta de drogas en la zona y demás. Entonces él comentaba que quizás se habían querido vengar de él al cometer el crimen de Paloma y Josué. Esto igual desde un principio fue extraño porque es como que Omar empezó a hablar de eso después de varios meses del crimen y al principio no decía nada. Y si vos estás tan seguro o crees que de verdad puedes tener enemigos fuertes así de este tipo, ¿por qué no lo dirías desde un principio? Digo, ¿por qué comentas esto 4 meses después de los hechos? Entonces desde un principio fue extraño todo este tema. Y resultó ser entonces que este día 7 de octubre Omar se presentó aparentemente como a declarar, a hablar y a decir que capaz el crimen de su hija y de Josué había sido por un ajuste de cuentas, ya que él le pasaba información sobre venta de drogas a la policía. Y recordemos que hace un tiempo también se viralizó esta publicación del propio Omar Gallardo con fotos de Paloma utilizando la gorra del comisario, según lo puso el propio Omar en la publicación, como mostrando que en verdad él sí tenía como cierta relación o vínculo con la policía. Y ahora que él salió a decir que le pasaba información justamente a la policía sobre estos temas,
esto empieza a tener más sentido. Entonces, en virtud de todo esto que estuvo pasando, se dice que el doctor Diegues, Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, llamó a declarar al excomisario apellido Barrios. En esta publicación de la página Agencia La Barriada se comenta lo siguiente sobre la declaración de este comisario. Dice en su declaración, es decir, el comisario Barrios, sostuvo que fue titular de la comisaría quinta entre el 2010 y marzo del 2013 y que allí conoció a Omar Gallardo, quien se acercó para colaborar ofreciéndose a realizar el mantenimiento de las computadoras. Esto es interesante porque también se había comentado en un principio de este caso que Omar justamente andaba metido en algo extraño en relación a esto de que arreglaba computadoras y todo eso. Y que de paso le comentaba cuestiones del barrio. Bueno, ya sabemos que esas cuestiones tienen que ver, supuestamente según Omar, con temas relacionados a la venta de drogas. Pero dejó en claro que no lo hacía como informante. Bueno, lo hacía como amiguito, podemos decir, ¿no? Si no sos informante, lo hacías como amiguito. El tema es que aquí es como que dice como si fuera que Omar, no sé, le pasaba información de un cártel súper importante y no, nada que ver. Obviamente no, eso no tiene sentido. Es como que si le va a pasar información a la policía, le pasa información de un par de pibes que andan vendiendo algo, porque, o sea, dudo mucho que Omar haya tenido información de una banda súper importante, súper criminal así, y andaba contándole a la policía sobre eso y todo eso, o sea, no, como mucho le pasaba información de los vecinos que andaban haciendo tal cosa, eso es todo. Por su parte, Omar Gallardo en su declaración afirmó que conoció al doctor Diegues en la misma comisaría quinta porque justamente tenía relación con el entonces comisario Barrios. Algo que fue desmentido por el oficial, quien admitió solo conocerlo pero no tener un vínculo cercano. O sea, Omar salió a decir que conoció a Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, recordemos, antes de todos estos hechos, dentro de esa comisaría quinta porque él se relacionaba con el comisario Barrios. Como se comenta aquí, Barrios salió a decir que solo lo conocía a Omar, pero no tenía un vínculo cercano así con él. No obstante, como vimos, bueno, Omar subió esa foto de Paloma que les mostré recién, en donde ella estaba usando la gorra del comisario, como que demostrando que sí tenía cierta relación o vínculo con este hombre. Y además aquí se encuentra una serie de contradicciones que tuvo este comisario en su declaración. Dice, por ejemplo, Barrios aseveró que conoció de esa misma forma a la familia Gallardo y que venían a comer con la suya. Entonces, en realidad sí construyeron una relación de afecto. Claro, porque no se juntan dos familias que ni se conocen a comer, ¿no? Es porque tienes algún vínculo, obviamente. Y aquí dice, es más, esta relación cercana se evidencia de manera más rotunda cuando Barrios reconoce que en noviembre del 2011 se mudó a Bosques y estuvo todavía más cerca de Omar Gallardo. Entonces, ¿cómo era el vínculo que tenían? Por otro lado, esto es muy interesante, se le mostró al excomisario un video a partir del cual dijo no reconocer a quienes iban dentro del auto sospechoso en la causa de Paloma y Josué. Pero sí reconoció al hermano de Paloma, que pasó en bicicleta. ¿Se acuerdan de todo este tema de la bicicleta en el caso de Paloma y Josué, que tanto se habló? Para refrescarles la memoria, en uno de los videos de las cámaras de seguridad de los últimos momentos de los jóvenes con vida, se ve que un chico pasa en bicicleta por al lado de ellos. Se especuló muchísimo de que capaz ese jovencito era Santiago, el hermano de Paloma, que estaba como vigilando a su hermana. No obstante, jamás se pudo comprobar esto y es más, la imagen está demasiado mala como para poder llegar a una conclusión exacta de quién puede ser. Y a pesar de todo eso, aparentemente el comisario Barrios declaró que para él, ese jovencito del video sí es el hermano de Paloma. Un poco extraño, la verdad, eso. Es como que está queriendo, pareciera como inculpar de alguna forma a la familia Gallardo. Y aquí dice, o sea, una vez más, para apenas haber conocido a los Gallardo, como supuestamente el comisario dijo, ¿no sería raro que reconozca a uno de ellos? O sea, como les decía, de por sí la imagen es muy mala, es muy difícil reconocer a alguien y mucho menos lo vas a hacer si no conoces bien a la persona. Entonces aquí hay dos opciones, o está mintiendo este comisario para, como les decía, inculpar quizás a los Gallardo, o
sí tenía un vínculo cercano y reconoció efectivamente a Santiago en esa filmación, lo cual es bastante grave porque, como les decía, eso sí podría incriminar bastante a la familia de Paloma, ya que podríamos llegar a la conclusión de que en verdad Santiago estuvo espiando a su hermana antes de los hechos. Y esto llevaría a fortalecer bastante una teoría que se tenía en este caso, que se piensa que Santiago vio que Paloma estaba con Josué en algo extraño o algo así, se lo comunicó a su padre y bueno, ya sabemos qué sucedió después. La nota continúa diciendo lo siguiente: ahora bien, en cuanto al momento de la desaparición de Paloma y Josué, Barrios asegura que Omar Gallardo lo llamó y él se hizo presente en la comisaría cuarta para después, en días posteriores, dialogar con el papá de Paloma solo por breve periodo y nada más. Finalmente dice que una mañana se despertó con que habían encontrado los cuerpos y que para ese entonces él ya no tuvo más contacto con el padre de la chica. Por último, consideró que el crimen fue macabro y que le cuesta creer que fue solo un robo y que no existan imágenes de alguna cámara. Bueno, esto a todos, ¿no? Claramente no fue un robo y sí es extremadamente extraño que hayan tantas cámaras que hayan registrado todos los movimientos de los chicos, pero justo cuando suceden los hechos, ninguna cámara los ve. Entonces dice de nuevo, ¿en qué quedamos? Incluso, dice la nota, destacó aparentemente el comisario Barrios que vio otras imágenes de cuando prendieron fuego el campo de Bosques y que le pareció divisar a la mamá de Paloma allí. Para no conocer los detalles de la causa, afirma o supone demasiadas cosas. Bueno, volviendo a este tema, tenemos que recordar también que en su momento se filtraron una serie de imágenes del momento en el cual fue quemada la escena del crimen, en donde se veían algunas personas parecidas, la verdad, a los familiares de Paloma. No obstante, ya se sabe que no fueron ellos, porque los padres de Paloma, cuando fue quemada la escena del crimen, estaban haciendo su programa de streaming, o sea, esto ya está comprobado. Entonces podríamos pensar que por ahí sí hay como cierta actitud por parte de este comisario de querer inculpar a la familia Gallardo, ¿no? Primero al decir que el de la bicicleta es Santiago y ahora al querer comentar que vio a la mamá de Paloma en esas imágenes del momento de la quema de la escena del crimen. Finalmente la nota dice: la declaración de Barrios contradice afirmaciones de Omar y suma así más dudas que certezas sobre los hechos ocurridos. Mientras tanto, han pasado más de 9 meses del caso y la sociedad bonaerense necesita, como en tantos otros lamentables crímenes, que este no se encamine a quedar impune. Varela necesita justicia por Paloma y Josué. Quien no se quedó callada ante todo esto que pasó fue Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, quien hizo esta publicación diciendo lo siguiente: el día 7 de octubre Omar Gallardo se presenta a declarar con una supuesta línea de investigación basada en un presunto ajuste de cuentas, los que vimos recién, hacia él por su labor pastoral. No sé por qué Julieta aquí dice que es por labor pastoral, porque Omar supuestamente declaró que era porque le pasaba información él a la policía. En el transcurso de su declaración dice que Fabián Barrios, este excomisario del cual hablábamos, podría haberle brindado información sobre la hija que tiene en Río Negro y sobre una supuesta approbation de su hijo Santiago a nuestro abogado. Esto es algo que no vimos en la nota anterior, pero según cuenta Julieta, como que este comisario, nuevamente, ¿no?, pareciendo ir como en contra de los Gallardo, le pasó información a Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, sobre la hija que tiene Omar en Río Negro y también sobre esta approbation de Santiago, que recordemos es una probation que él tiene por un delito asqueroso que él cometió, y no sé ni cómo decirlo esto de forma family friendly o no extremadamente censurado, pero bueno, él recordemos que intentó autosatisfacerse en un tren, si no me equivoco, frente a una menor de edad. Fue por eso que Santiago, el hermano de Paloma, fue denunciado y le dieron esta approbation. Supuestamente dice que este comisario le pasó a Diegues esa información. De hecho, sí me acuerdo que cuando salió esa data fue así de un día para el otro que se viralizó esa denuncia que le hicieron a Santiago. Por ende, claramente alguien filtró esa información de un día al otro, ¿eh? O sea, no veo tan descabellado el hecho de pensar que este comisario u otro haya ventilado eso, le haya pasado a algún periodista o a Diegues o a quien sea, porque esa información me acuerdo que salió de la nada. Fue una asquerosidad igual, chicos, qué asco, pero qué asco lo que hizo Santiago, la verdad, no
No me quiero ni acordar. Así que bueno, sigamos leyendo lo que puso Julieta. También sostiene que conoce a Carlos Diegues desde antes porque iba a la comisaría. Julieta dice que supuestamente nada de esto es cierto. Carlos, o sea, Carlos Diegues, su abogado, jamás vio en su vida a ese comisario ni a Omar Gallardo antes de esta causa y nunca concurrió a la comisaría por fuera de causas estrictamente vinculadas a su labor profesional como abogado. Además, ¿con qué fin querría nuestro abogado saber si Gallardo tiene una hija en otra provincia? Y es que en un punto sí, o sea, no le quiero hacer la contra a Julieta, la verdad. Ustedes saben que yo súper banco a la familia de Josué, pero sí era importante el hecho de saber lo de la hija de Omar, porque recordemos que el teléfono clonado de Josué saltó en esa misma zona. No me acuerdo si dentro de la misma provincia era o en la misma ciudad, pero en la misma área donde vive la hija de Omar. Entonces, habían cosas importantes en relación a ella. Lo mismo ocurre con la mención a la supuesta probation de su hijo, que me reservo mis pensamientos al respecto. Y sí, porque la verdad es una asquerosidad lo que hizo. Es mejor reservarse los pensamientos porque si no uno dice cada cosa. Esto sí, siento que lo de la probation sí está un poco de más, porque por más de que es una asquerosidad horrenda lo que hizo Santiago y todo en sí, no tiene nada que ver con el caso de Paloma y Josué. Entonces Julieta dice, porque me resulta incomprensible que aún hoy en día sus querellas intenten justificar el accionar de un adulto en un tren tratándolo como si fuera un niño. Sí, no, o sea, una asquerosidad total toda esta situación. Dice Julieta entonces en conclusión a toda esta situación: todo esto es una vergüenza, un intento burdo y fallido de vincular a un abogado que trabaja desde el primer día para encontrar a los responsables de quitarle la vida a los chicos, con conocidos del propio Omar Gallardo. ¿Qué gana esta gente con esto? La misma gente que se llena la boca diciendo que hay que trabajar todos juntos, intentan vincular a un abogado con operativos turbios conocidos del mismo progenitor de Palomita. Una vergüenza, pero ya está todo desmentido y expresado en la causa. Obviamente Julieta va a defender a su abogado y todo, pero más allá de eso, siento que lo más importante de todo esto aquí es la declaración de Barrios. Todo esto que dijo del hermano de Paloma y demás. Esto que es eso más que nada lo importante de todo esto que pasó, más allá de si quisieron meter a Diegues, el abogado de la familia de Josué, o no en todo este tema. No sé qué opinan ustedes, la verdad, pero yo lo veo medio así. Como les dije, yo súper banco a la familia de Josué, no obstante, vimos en este canal que Carlos Diegues tuvo algunos comportamientos sospechosos, o sea, no sé si será realmente culpable de todo eso de lo cual se lo acusó o no, pero digamos al 100% no se sabe muy bien si es de realmente confianza o no. Julieta y la familia de Josué pareciera que ponen realmente toda su confianza en él, lo defienden demasiado. No obstante, yo me lo tomo con pinzas a todo, la verdad, porque desde un principio como que todas las partes en relación a este caso tuvieron comportamientos extremadamente turbios. Así que bueno, hasta aquí llega esta actualización del caso de Paloma y Josué. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto que pasó, si ustedes comprendieron algo diferente de toda esta situación, si ven algo que creen que sea lo más relevante de esto último que pasó. Y bueno, vamos a ver si hay nuevas noticias. O sea, a ver, lo veo difícil a que haya dentro de poquito noticias nuevas sobre este caso, pero como les digo, en cuanto vea que haya algo de lo cual podamos hablar, debatir o lo que sea, se los voy a traer, porque bueno, eso, lo importante es no dejar morir, por así decirlo, este caso, que sigamos hablando de él, porque pasan los meses, ya va a ser un año, literalmente en enero del año que viene va a ser un año de este crimen, y para mí Josué siguen sin justicia, así que vamos a hacer lo posible para seguir hablando y mantener vivo este caso. Sea porque está sintiendo que las cosas se le están poniendo complicadas o no, será por otro motivo, pero Omar Gallardo está intentando como hacer una jugada buscando que cierre aparentemente lo más rápido posible el caso del crimen de su hija y de su pareja. Se dice que a los pocos días que aparecieron los cuerpos de Paloma y Josué, el abogado que en ese momento estaba trabajando para la familia de Paloma se acercó a la comisaría cuarta de Florencio Varela para aportar datos de los supuestos responsables del crimen. Se mencionó a 3 sujetos en específico: Hipólito Cabrera, Brian Balbi y Darío Turner.
Estos sujetos fueron ya investigados, incluso se allanaron sus casas y jamás se encontró ningún elemento de prueba que los vincule con los hechos. Incluso en el caso de Darío Turner, como vimos un poco en este canal, sería prácticamente imposible que él hubiese participado en el crimen porque se probó que él estaba internado en el Borda en condiciones de salud severa cuando sucedieron los hechos. También se descartó a Brian Balby porque, como les digo, jamás pudieron encontrar nada que pruebe que él está involucrado. Siempre fueron como personas así casi perejiles, sujetos al azar, que capaz se encontraban cerca de la zona y así como que intentaron hacer lo posible para inculparlos del crimen. Pero según la fuente de la barriada, se dice que ahora Omar Gallardo está insistiendo en que detengan a Hipólito Cabrera, el tercer sujeto que en su momento también fue investigado. A pesar, como les dije, no existe ninguna prueba que lo vincule con el doble crimen. Se comenta que Omar Gallardo pidió un nuevo allanamiento y la detención directamente, como les decía, hacia este sujeto por el delito de homicidio, criminis causa y robo. Esto que quiere decir que Omar como que lo acusa de haber querido como robarles a Paloma y Josué y después por eso haberles quitado la vida. Pero como les dije, hasta el momento al menos jamás se encontró, según se dice en los medios, ningún tipo de prueba que vincule a ninguno de estos tres sujetos con los hechos. Y es como que, según se cuenta en estas fuentes, Omar está insistiendo en que sea detenido al menos una de estas personas. Y es lo que genera la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiere Omar realmente encontrar a los responsables del hecho? ¿Piensa que uno de estos sujetos es verdaderamente el culpable? ¿O está buscando más que nada desviar la investigación? Obviamente que Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, no se quedó callada con todo esto y realizó la siguiente publicación, diciendo: un pedido de detención y un allanamiento hacia una persona que ni siquiera estuvo en la zona ese 30 de enero y que la pareja de este sujeto se contactó con nosotros para contarnos que su pareja nada tiene que ver con el doble crimen. O sea que no solamente jamás encontraron pruebas, sino que aparentemente se probó que ni estuvo en la zona esta persona. Mantengo mi palabra junto a mi familia, no queremos perejiles. Y pone esta foto donde dice: ¿por qué Omar Gallardo, padre de Paloma, insiste con detener a alguien que nada tuvo que ver? Puede orar por mí, hágalo. Por mi familia, hágalo. Por la familia de Josué también. Por los abogados, por los jueces, por todos. Que nos dé fuerzas el Señor para ser valientes. Primero, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y después hacer o reclamar justicia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cada uno tendrá sus opiniones sobre este tema. Algunos pensarán que Omar realmente está queriendo descartar todo y encontrar a los verdaderos culpables, que piensa que alguno de estos sujetos puede llegar a ser, y otros creerán que no está haciendo más que desviar la investigación. Déjenme en los comentarios qué opinan, siempre y cuando sea con respeto, pero la realidad es que ya venimos viendo que este sujeto, el padre de Paloma, tiene comportamientos muy extraños. Desde el momento uno los tuvo y los sigue teniendo. Y como les decía al principio del video, no sé si capaz esta sea una especie de jugada, un manotose de abogado, al ser consciente de que capaz le está por llegar la noche, ya que están pidiendo una nueva medida que podría develar finalmente qué le pasó a Paloma y Josué y quiénes son los culpables. ¿Cuál es este pedido? Bueno, se dice que se solicitó una intervención de una especialista en psicología forense, con el objetivo de evaluar la conducta, la mentalidad y el perfil del autor o los implicados en el doble homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, básicamente van a intentar armar como un perfil de quienes debieron haber sido los criminales, ver cómo funciona su cabeza, más o menos cómo son, cómo piensan, qué estilo de vida tienen, bueno, como hacer como un perfil. Entonces, ¿qué pasa si al hacer eso por ahí da un perfil muy similar al de Omar o quien sea, ¿no? Es por eso que muchos piensan que de verdad esto puede ser algo que sirva bastante como para arrojar un poco de luz sobre los hechos. ¿Y quién solicitó esta medida? Es algo que me llamó mucho la atención. Se dice que fue el abogado de la madre de Paloma, es decir, el abogado de Alicia Pita y la esposa de técnicamente Omar Gallardo. Y quizás ustedes se preguntarán, bueno, pero si es algo que puede perjudicar a su esposo, ¿por qué ella misma lo solicitaría? Y bueno, tengo dos
pensamientos o ideas en base a esto. Por un lado, creo que, bueno, podría ser que en verdad sean inocentes ellos, que no tengan nada que ver, o que Alicia esté muy segura que Omar no tiene nada que ver. Bueno, le deja el camino libre a su abogado para que solicite estas medidas. Pero por otro lado, es como que ellos, no sé, medio que están medio separados o medio alejados, porque como sabemos, Omar ahora está trabajando con otro abogado, no es el mismo que el de Alicia, y ella continuó con el abogado de siempre. Entonces, como que hay una especie ahí como de separación, o no sé si decirles pelea, pero distanciamiento quizás entre ellos. No sé, eso ya son temas como muy personales, muy profundos, a los cuales no tenemos acceso. Pero eso me llamó la atención, al menos lo que se dice aquí en esta fuente, que ahora les voy a mostrar, que fue la madre de Paloma Gallardo quien solicitó esta medida. Como muchos sabrán, el abogado de Alicia sigue siendo Aníbal Osorio, como les decía, el primer abogado que tuvieron ellos, y explicó que presentó este pedido ante el fiscal Darío Provisionato con el objetivo, como les comentaba, de evaluar la conducta, la mentalidad y el perfil del autor o los implicados en el doble crimen. La iniciativa tiene por finalidad incorporar al proceso un análisis técnico profesional a partir de herramientas propias de la psicología jurídica y la criminología forense, se comenta. Por acá les voy a estar dejando la fuente, que es La Colmena en Red, y podemos ver que la publicación se hizo el día miércoles 24 de diciembre del 2025, es decir, bueno, prácticamente en Navidad. Y como podemos ver, aquí dice que Aníbal Osorio presentó, el abogado de Alicia Pita fue quien presentó este pedido ante el fiscal. Eso fue lo que estuvo pasando como a nivel oficial, si se quiere, o desde fuentes un poco más oficiales. Pero no es todo. Sucedieron bastantes cosas en las redes sociales, pero a eso lo vamos a estar viendo en un siguiente video, si es que veo que da como para hablar de eso, porque por ahí son entrevistas o situaciones que medio que no suman realmente a que avance el caso. Así que si veo si vale la pena, lo voy a ver bien, y si veo que vale la pena traérselos y contárselos, lo voy a hacer, y si no, vamos a seguir viendo qué pasa a nivel un poco más oficial con la investigación. Nada, siento yo que puede ser muy muy interesante que se haga este perfil, este análisis que les había dicho, y vamos a ver qué sucede cuando se lleve a cabo el mismo. Hasta ahora tenemos, bueno, en los últimos meses surgió esta información muy interesante que vimos en una de las actualizaciones, donde se obtuvieron los resultados del único ADN encontrado en la escena del crimen, y al final le pertenecía a los chicos, a Paloma o a Josué. Y como ese ADN se tomó de un práctico, se terminó de determinar que ellos efectivamente estaban teniendo, bueno, un encuentro íntimo cuando fueron atacados. Entonces, bueno, el contexto que tenemos hoy en día ya probado que los dos estaban en esa situación y fueron lamentablemente ultimados a piedrazos. O sea, fue un crimen muy violento que claramente aquí para mí involucró odio, involucró alguna bronca, porque no puede ser que te quieran robar y lo hagan con tanta hazaña, ¿no? Después te quitan la vida con tanta hazaña, no tiene mucho sentido. Entonces, en base a esa nueva verdad que tenemos ahora, creo que está muy interesante esto de intentar evaluar un poco mejor el perfil de él o los posibles responsables. Y que es muy loco porque Omar Gallardo desde un principio quiso dejar en claro, ¿ustedes se acuerdan lo empecinado que estaba él con intentar dejar en claro que Paloma que no hacía esas cosas, que ellos no habían ido ahí a encontrarse para eso, que incluso nomás dijo que Paloma y Josué eran amigos nada más? O sea, intentó hacer todo lo posible para que no creyéramos que los chicos eran novios y que además tenían encuentros íntimos, y ahora eso está totalmente desmentido. O sea, las pruebas como que fueron desmintiendo a Omar con el tiempo. Ahora ya se sabe lo que... A ver, por más de que suene como que nos estamos metiendo en la intimidad de dos chicos que no nos incumbe, bueno, lamentablemente en este tema es importante entender el contexto para poder más o menos comprender cómo viene el caso, ¿no? Y ahora sabemos qué era lo que estaba sucediendo ahí, y siento que le da más sentido a por qué Omar estaba tan cebado en querer dejar en claro desde el momento uno que su hija nada que ver. Porque en un punto creo que lo sabía, o sea, obviamente sabía, y quería que todos los demás creyéramos otra cosa. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Por ahí será porque sabe que vamos a sospechar más de él, porque quizás nos acerque más a la verdad y a él no le convenga, o porque simplemente es un hecho que va por ahí en contra de sus ideas religiosas. No sé, aquí no se está juzgando a nadie en sí, solamente es una opinión. Todos son inocentes, recordemos, hasta que se demuestre lo contrario, y aquí todavía no se demostró nada. Están saliendo algunas pruebas que, bueno, ponen un poco en duda algunas cosas, pero no tenemos certezas.
Vamos a ver entonces qué pasa como en los siguientes días, a ver si hay nueva información. Y bueno, si veo que es relevante comentarles un poco más lo que estuvo pasando en redes sociales y en otros aspectos del caso, se los traigo en otro video y si no vamos a esperar a que surja una nueva actualización. Resulta ser que Aníbal Osorio, el abogado que actualmente está trabajando para la madre de Paloma solamente, ya no para Omar sino solo para Alicia, dio una entrevista en un canal de YouTube donde contó algunos supuestos avances que estuvo teniendo la causa en el último tiempo. Él dijo que este es un caso, el de Paloma y Josué, muy particular, donde existen muy pocos indicios, y eso es cierto, coincido. Bueno, existen pocos porque en realidad hicieron todo lo posible para eliminar lo máximo que pudieron. Y bueno, debido a eso, como hay pocos indicios y pocas evidencias, se está tratando de indagar más que nada, según contó Osorio, en testimonios de personas o posibles testigos de los hechos. Según él, se avanzó bastante en eso durante el último tiempo. A chequear. Además, agregó que él no se opone a que se investigue en profundidad a la familia Gallardo, porque como sabemos, muchas personas sospechamos de ellos, creemos que se los tiene que investigar más. Y él dice que no se opone para nada a esto, sino que todo lo contrario, hasta supuestamente él pidió una vez un allanamiento en relación a ellos y demás. No obstante, dio a entender que no existen, al menos hasta el momento, tampoco pruebas o indicios que sustenten las posibles teorías que incriminan, digamos, ¿no?, a los Gallardo. Ahora, un tema que quedó bastante colgado en este caso es este de la iglesia, la supuesta iglesia, que se allanó hace un par de meses bajo un pedido de Carlos Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué. Esta era una iglesia medio que bastante turbia por lo que se veía en ese momento. ¿Y por qué turbia? Porque no era una iglesia que funcionaba en un lugar específico para eso, como cualquier iglesia evangélica, ¿no? Porque esta era evangélica que uno conoce, que tiene un edificio particular, un espacio, que te das cuenta que hay una iglesia ahí. Bueno, esta no estaba en un lugar así, sino que más bien se trataba de una especie de galpón, se dijo, que servía a su vez como guarderías de camiones y en donde en ocasiones una iglesia llamada Familia Sana ejercía allí sus prácticas religiosas. ¿Ya? Como este galpón donde funcionaba esta iglesia quedaba más o menos cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los jóvenes, se intentó plantear la teoría de que Paloma y Josué habrían sido quizás llevados a la fuerza y retenidos allí antes de que les quitaran la vida. Algo que podría tener sentido si creemos en la hipótesis que dice que los cuerpos de los chicos fueron plantados en el lugar del hallazgo y que no les quitaron la vida ahí. Esta idea se basa en que, según el padre de Josué y otros testigos, ellos pasaron por esa zona después de que los chicos desaparecieron y no encontraron los cuerpos. Bueno, hace un par de meses, entonces, como les decía, por pedido de Diegues se hizo un allanamiento a este galpón donde funcionaba esta iglesia. Pero no se encontró nada relevante, solamente se tomó de allí un supuesto teléfono celular que podría ser relevante para la investigación. Pero lamentablemente después de varios meses sigue todo en la nada. Aparentemente ni siquiera ese teléfono celular que fue tomado de ese galpón funcionó como para encontrar algo. ¿Qué dijo Osorio, el abogado de Alicia, sobre este galpón, supuesta iglesia? Él comentó que las personas que cuidan hoy en día ese famoso galpón comentaron que allí sí efectivamente funcionaba una iglesia, pero que eso fue hace muchísimos años, como que ahora ya no se hacen más prácticas religiosas allí, sino que solamente se utiliza ese galpón como un depósito de camiones. Además, dijo Osorio que para él el allanamiento fue totalmente en vano, que no se encontró absolutamente nada, puesto que originalmente lo que se quería ver si se hallaba eran, por ejemplo, manchas hemáticas, es decir, restos de sangre, por ejemplo, que hayan quedado de Paloma y Josué, que prueben que los chicos estuvieron allí, o los propios celulares de los jóvenes, que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos. Sin embargo, como les comenté, no se encontró nada de esto, solamente se tomó ese teléfono celular que al día de hoy parece que no sirvió de absolutamente nada. Obviamente, como Osorio, digamos, se va a oponer a todo lo que haga Diegues y la familia de Josué, dijo que para él este allanamiento fue totalmente en vano y que se desperdiciaron muchísimos recursos en él, ya que era obvio que no iban a encontrar nada relevante. Además, se habló un poco en esta entrevista de que si se va a estar tan empecinado en que se investigue a los Gallardo, de igual manera habría que investigar a la familia de Josué. Y que esto en un punto es cierto, o sea, no lo digo por
ponerme en contra de nadie, simplemente porque en muchas ocasiones cuando se investiga un crimen, las primeras personas en ser indagadas suelen ser los familiares de las víctimas, más allá de que no haya quizás al principio como un motivo real para desconfiar de ellos. De todos modos, según se contó en algún momento, todos los miembros de las ambas familias fueron a presentar sus muestras de ADN para que las mismas sean en su momento comparadas con esa única muestra que había sido tomada del lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Lamentablemente esto al final fue en vano de igual manera porque, como sabemos, ese único ADN encontrado en la escena resultó ser de Paloma y de Josué, no del posible responsable. Pero digamos como que el hecho de que todos los miembros de ambas familias hayan ido a dejar sus muestras de ADN como que demostraría que ellos están dispuestos a ser investigados y a aportar todo lo posible en la causa. Y como ustedes saben, siempre traigo, a pesar de que tengo mi opinión personal, siempre trato de traerles la información de la forma más objetiva posible. Y por más de que nos sea demasiado turbio y cuestionable todo lo que hizo Omar Gallardo con respecto a este caso desde el primer momento, tenemos que admitir que de igual manera Carlos Diegues tuvo alguna que otra actitud y existieron situaciones sospechosas a su alrededor. De hecho, no nos olvidemos que él fue denunciado por el primer fiscal del caso de Paloma y Josué porque según él Diegues lo amenazó para que siguiera una línea de investigación, en este caso muy particular. El fiscal no quiso hacer esto y no solamente rechazó ese pedido, sino que también renunció a la causa. Pero también como que este juicio en contra de Diegues se desarrolló de una forma extraña, sigue medio que en la nada. De hecho, ahora les voy a estar mostrando una actualización, ¿no?, de qué quedó este supuesto juicio que se va a hacer en contra de él o la denuncia en general que se le hizo a Diegues. Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, bueno, y clienta, lógicamente, de Carlos Diegues por el caso de su hermano, compartió hace un tiempo esta publicación que dice: fuga de fiscales, en el caso Diegues ya van 7. Y dice: 7 fiscales se bajaron de la causa Diegues. Sí, 7, una seguidilla inédita que expone el caos dentro del fuero penal en Florencio Varela. Cada nueva excusación abre más preguntas que respuestas y genera un fuerte malestar entre abogados, funcionarios judiciales y vecinos que siguen el caso. La causa del polémico Bustos Rivas, que es este primer fiscal que tuvo la causa que les comenté, que arrancó torcido, termina diciendo. Y Julieta dice lo siguiente: 7 fiscales que huyen de la causa armada a nuestro abogado Diegues. Nadie quiere quedar pegado a la mentira del parásito de Bustos Rivas, porque saben que esa causa armada se cae a pedazos y los testigos que propone Rivas, que presenciaron todo, son amigos de él. Vergüenza la justicia de Florencio Varela y todos los parásitos corruptos que comen asado los fines de semana y dicen trabajar para el poder judicial. Como ven, de igual manera toda esta causa en contra de Diegues está muy extraña. Es como que de todos los lados o todos los puntos tenemos algo para sospechar, ¿vieron? Está claramente muy sucio este caso. Hay personas que obviamente están tapando evidencia y cosas para beneficio personal. Y se armó todo en embrollo. Es como que siento que todas las partes tienen algo que ocultar y todas las partes colaboraron para que este caso se convierta en algo así de sucio como es hoy en día. Y para que la causa esté totalmente parada como lo está hoy, porque en general avances en lo que es la investigación en sí no hubieron, solamente se hicieron estos allanamientos que no sirvieron de nada, se intentaron detener a personas por el lado de Omar que aparentemente no tienen nada que ver con los hechos y así, ¿no? Como que ambas partes andan haciendo medio que cualquier cosa y todo queda en la nada, no hay avances reales. En el caso de Paloma y Josué ya vamos a hacer 1 año prácticamente desde que sucedió esto y nada, los chicos siguen sin justicia. Cuéntenme ustedes cuáles son sus opiniones al día de hoy con todo lo que pasó en relación a este caso, de qué lado están, de quiénes sospechan y qué creen que vaya a pasar, ¿no? ¿Piensan que vamos a encontrar, se va a saber algún día qué fue lo que pasó y va a haber justicia? ¿O piensan que esto va a seguir así, con cada una de las partes haciendo cosas para su beneficio personal? Como siempre, es importante mantener vivo el caso, recordarlo y seguir exigiendo justicia a pesar de todo por Paloma y Josué.